Me contaste al inicio de la entrevista que tú empezaste probándote como delantero, jugaste en tu barrio, en el sector donde vivías como delantero. Cuando pasaste a Filambanco, ¿jugaste también como delantero en el campeonato? Yo sabía que me le ibas a preguntar, yo sabía que me le ibas a preguntar. O sea, de cuándo acá uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano juega 2 partidos, ¿puede ser? Sí, 2 partidos. 2 partidos. 2 partidos consecutivos. Como delantero, previo a liguilla. Previo a liguilla. Bueno, se dio esto por temas de no encontrarnos con Barcelona, porque acuérdate que antes era par-impar, y nosotros nos sentíamos ya clasificados a la liguilla final y no nos queríamos encontrar con Barcelona en esas etapas, porque te estoy hablando del año 85, algo así, 86, donde Barcelona tenía un gran equipo, porque Barcelona tenía a Lupo Quiñones, Flaco Argüello, Mafalda Vázquez, Carlos Luis Morales, Olger Quiñones, de los Santos, un uruguayo que dejó muchas cosas buenas en Barcelona, y nosotros no nos queríamos topar. Entonces teníamos que perder 2 partidos para no ser par, y solo perdiendo los 2 partidos en los Chirijos nos daba de que entrábamos como impares. Tenían que perderse. Entonces teníamos que perder. Pero no había otras maneras de perder. Yo creo que sí, Te digo una cosa, no me arrepiento de haber jugado. Son estas cosas que te dan madurez y que definitivamente lo hicimos por una causa. En ese momento sabíamos que Israel Rodríguez no iba a tapar, porque el gordo Santibáñez, y le digo gordo porque muy querido por nosotros, ya había manejado la alineación para poder perder los 2 partidos. O sea, no iba Israel, no iba Santos González, no iba quizás Hamilton Cubi, en fin, Marcelo Hurtado, Capurro, o sea, de las figuras que tenía Filambanco. Equipo alternante. Esa semana, como yo no iba a tapar, ni iba a estar en la banca, es obvio que me metí a hacer prácticas de fútbol, pero como delantero, no como arquero. Entonces, como sabía que no iba a tapar, entonces, y como los muchachos sabían que yo jugaba y en las pichangas jugaba, entonces el gordo vio y dice, oye, sí que juegas bien, dice, ya pues hagamos una cosa, te meto de delantero con Carlitos Muñoz, Carlitos te centra y tú haces los goles. O sea, la dibujó muy fácil. O sea, fue circunstancial, no fue que Israel Rodríguez jugó delantero para perder. El equipo iba a saltar con alternantes y por eso practicó de otra manera. Exactamente. Y bueno, él quiso dar la oportunidad. Muchas cosas podrían meterse en la cabeza de las personas. Pues, ¿no? Claro. Si eras, ¿por qué no mejor te fuiste a la banca o te fuiste a la tribuna? Pero bueno, estas son las cosas que sucedió, ¿no? Teníamos que perder, efectivamente, perdimos. El primer partido fue con Esmeralda Petrolero y el segundo partido fue con Liga de Portoviejo, que eso motivó de que al ganar Liga de Portoviejo se salve y baje de categoría la Universidad Católica. Situación complicada. Sí, por eso te digo, este temita trajo un tema muy candente en el fútbol ecuatoriano, en donde hubieron 2 personas prácticamente responsables para el periodismo y para el público, Santibáñez e Israel Rodríguez. Pero no tenían el contexto, no conocían la interna. Es que normalmente lo que se dice adentro no sale hacia afuera. Entonces, lo comento ahora porque han pasado 35 años, 40 años. Y son cosas que cuando uno estaba vigente, cayó. Y normalmente ahora la madurez y todas estas cosas hacen de que estas cosas salgan a la luz. Hiciste dupla con Carlos Muñoz. Carlitos Muñoz. ¿Qué delantero banqueaste? Santos González, andaba en una rancha muy buena Santos González, estaba Paulo César. Paulo César. Nuestro querido Paulo César, que ya no está con nosotros, que nos dejó hace muy poco tiempo. ¿Estuviste cerca de marcar? Sí, muy cerca de marcar. ¿Qué pasó? Y más yo creo que yo fui el que no definió bien. Carlos Muñoz desborda por la derecha y tira un centro justo donde yo estaba en los 5.50. A ras de piso. No, a media altura, a los 5.50. Entonces yo creo que más fácil era botarla que hacerla. Y le pego el cabezazo
pero le pego el cabezazo tan mal que se la pongo. ¿Quién era el arquero de ese tiempo en Liga de Puerto Viejo? Creo que el chino Macías, creo que era. Y se la pongo en las manos a Macías cuando era tan fácil de buscar los lados. Y bueno, esas fueron las opciones. De ahí tuve más opciones de goles, pero definitivamente lo que buscábamos era que si por ahí nosotros hacíamos un gol, el Liga de Puerto Viejo tenía que hacernos 2 goles. Si nosotros hacíamos 2 goles, el Liga de Puerto Viejo tenía que hacer 3 goles. O sea, la consigna era PR. ¿Cómo terminó Filambanco en ese campeonato? Bueno, conseguimos nuestro objetivo. Nos fuimos a la liguilla con Aucas, que le ganamos en Quito. Y el segundo partido ya lo jugamos con Barcelona, pero no nos queríamos enfrentar con el primer partido. Entonces, el segundo partido lo empatamos con Barcelona y eso motivó de que después ya Filambanco quede vicecampeón y Barcelona campeón. Con ese partido, todos recordados de Barcelona jugando en Quito con el Deportivo Quito, en donde ganó 1-0. Y con ese triunfo a nosotros nos deja un puntito atrás. Nosotros ya habíamos ganado en Los Chirijos. Se dijo que era un partido unificado que no se dio nunca. Se jugó con 40 minutos de retraso el partido de Barcelona. Entonces, jugaron con resultados. Nosotros ganamos 3-0 y Barcelona, aparentemente nosotros con ese 3-0 estábamos siendo campeones del fútbol ecuatoriano. Bueno, pero Filambanco clasificó a Copa Libertadores. Fue su primera y única Copa Libertadores, fue vicecampeón del fútbol ecuatoriano y por supuesto está en la historia el Filambanco con esos logros que hizo. Copa América del 83. La selección ecuatoriana viaja a Buenos Aires para jugar con la Argentina de Filiol, Burruchaga. Se da el lujo de tener en el banco a Rubén Darío Insúa, Marcelo Troviani, Gareca como delantero. Empatamos 2-2. Fuiste figura. Cuéntame un poco de ese partido. Bueno, esa fue una Copa América donde no se había sede. Se jugaban partidos de ida y vuelta y se sorteaban grupos, ¿no? En donde siempre Ecuador no era favorecido porque los grupos eran, los cabezas de serie eran Argentina y eran Brasil. Y en cualquiera de esos 2 grupos te iba a tocar Uruguay, te iba a tocar Colombia, te iba a tocar Chile, que tenían supremacía en esos tiempos. Entonces la Copa América y las eliminatorias eran muy difíciles, eran caminos muy difíciles, ¿no? Se dio esta Copa teniendo a Argentina y a Brasil, en donde Argentina tenía que venir a jugar acá, a Ecuador, y Brasil tenía que venir a jugar a Ecuador. Y por supuesto Ecuador tenía que devolver. De hecho, creo que el primer partido se jugó acá. Se jugó en el estadio Olímpico, en donde empatamos con Argentina 2-2, con un gol soberbio de José Jacinto Vega. Y después el segundo partido, que era Ecuador-Brasil en el estadio Olímpico, perdimos 1-0 con una falla de Carlos Kiko Delgado, aquel arquero recordado de muy buena trayectoria en el fútbol ecuatoriano, en donde fue un gol creo que de Eder, un jugador brasileño que le pegaba muy bien, en donde nos ganó 1-0. Y nos tocaba los partidos de ida. Los partidos que mencionaste, tú no saltaste al campo de juego como titular. O sea, yo era el suplente. En ese partido tapó Carlos Kiko Delgado y en el segundo partido tapó Carlos Kiko Delgado. Para el tercer partido, que era la vuelta en Brasil, en Goiás, en una ciudad en el estado del Mato Grosso, una ciudad muy calurosa, muy húmeda, pero hermosa, teníamos que jugar con Brasil. Entonces ya el viaje fue cansado. Tuvimos como cambiar como 4 aviones para llegar allá a Goiás, al estado de Goiás, a Goiânia, que era la ciudad. Y bueno, todo normal hasta ahí, hasta el partido, donde ya en el primer tiempo Brasil creo que nos iba ganando
4 o 5-0 en el primer tiempo. Y ahí es donde el técnico Ernesto Guerra mira a la banca. Trompudo Guerra. El Trompudo Guerra. Y lo primero que me mira es a mí. No sé si me habré puesto rojo, verde, amarillo, blanco, porque yo no era la solución. De todos los lados le pateaban a Carlos Kiko Delgado y de todos los lados iba a gol. Entonces me mira a mí como diciendo, te voy a meter. Pero mi expresión en la cara le dije todo. Muchas ganas de entrar no tenía. No, porque yo no iba a solucionar los problemas que tenía Ecuador. Entonces, ya con un marcador de 5-0 en el primer tiempo, yéndonos para el descanso, dime tú, ¿alguna solución podíamos hacer? O sea, era imposible. Con una selección brasileña que volaba, nos pasaban por todos los lados, parecían kamikaze, parecían aviones japoneses, nos pasaban por todos los lados. Y de ahí decide colocarte como titular en el partido en Buenos Aires. Él vio que yo definitivamente no quería entrar, pero nunca le dije yo no voy a entrar, porque si en ese momento decía cambio, yo me enfundaba los guantes y iba para el ruedo. O sea, pero él comprendió también porque Ernesto Guerra es un tipo ya que tenía mucha experiencia en el fútbol ecuatoriano, aparte que había dirigido las selecciones, ya tenía como 7 años dirigiendo selecciones del Ecuador, campeón con Nacional, entonces entendió. Pero una de las cosas, llegando al camerino, me llama y me dice, tú eres el arquero titular en Argentina, te lo voy diciendo ya. O sea que, como que me dijo, no hay barajo, esto es... No hay de otra. No hay de otra. Y no te metí porque definitivamente no me ibas a solucionar los problemas. No te estoy preguntando. ¿No? Exacto, pero eso me dijo textualmente. Entonces, hubo una semana para poder trabajar, ¿no? Porque de Brasil pasamos a Argentina y a Argentina llegamos una semana antes del partido con Argentina. El trámite del encuentro se dio con un Ecuador que se puso incluso en ventaja, estuvo en ventaja en algún punto del partido, pero Argentina termina empatando en los tiempos adicionales. ¿El árbitro esperó que Argentina empate o realmente eran los minutos que se tenían que adicionar? Normalmente, como yo te dije, ¿no? si entre esa rivalidad que hay entre brasileños y argentinos, y nosotros ganándole, es obvio que lo estábamos dejando fuera de la Copa América a Argentina. Yo sí creo de que ahora no hay ninguna duda de que, o sea, no tengo más dudas de todo esto que se ha dado en el mundo futbolístico, con todas estas cosas que se dieron en la Conmebol, con FIFA Gay y todas estas cosas. Ahora no me queda duda de que definitivamente los equipos más poderosos mandaban en Sudamérica. Entonces, era obvio que Ecuador no tenía que ganar. Porque, perdóname, se jugaron más de 16 minutos de un tiempo que pudo haber sido 4 minutos. Pero 16 minutos yo creo que es mucho. Pero el penal sí fue penal. El partido fue normal. Lo anormal fueron los 16 minutos que descontó el árbitro después de que normalmente los partidos se terminan en los 90, más esos 2 minutos que te daban, porque ahora es el VAR el que te dice que tienes que jugar 7 minutos más, pero antes no se daba eso. Normalmente los partidos terminaban en el 92, 93 como mucho, eran 3 minutos como mucho que te daban, pero no 16 minutos, hasta que por supuesto Argentina empató. Yo estuve viendo unos videos, te voy a poner un fragmento del video en el partido, fue al finalizar el partido. Quisiera que lo veas. Israel Rodríguez, con una mirada de pocos amigos, trataba de buscar al árbitro, entre compañeros se agarraban, creo que para salvar a que no cometan algún tipo de problema. ¿Qué le dijiste al árbitro? Bueno, normalmente el árbitro, por el error que había cometido, yo creo que no tenía ni siquiera la fortaleza para sacar una tarjeta roja o suspender a alguien. Le dijimos de todo, y no solo Israel Rodríguez. Todos le dijimos de todo, ladrón, miserable. Boliviano era. Boliviano, efectivamente.
Entonces se dijo de todo, ¿no? Algunos jugadores tuvimos que cogerlos, sí, porque quisieron hasta agredir al árbitro, porque nos sentimos perjudicados. Sí, nos sentimos perjudicados. No fuimos más que Argentina futbolísticamente, hay que reconocer. Argentina tomó el control desde el primer comienzo, Argentina fue más que nosotros. Supimos contragolpear muy bien en esos 4 o 5 contragolpes que tuvimos, hicimos 2 goles y nos manejamos bien defensivamente, pero Argentina tenía esa superioridad futbolística que siempre nos tuvo metidos, siempre nos tuvo. Pero el árbitro fue simplemente el que en ese tiempo sí habló mucho, porque de este partido se habló mucho tiempo atrás, mucho tiempo más adelante, e incluso fue motivo de algunos ejemplos por la confederación que organiza el fútbol en Sudamérica, de tomar en cuenta para que esto no suceda a futuro. Era la primera vez que Ecuador obtenía un punto de visitante. Ustedes vinieron a Guayaquil, bueno, a las diferentes ciudades. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? Porque está considerado como uno de los partidos históricos de la selección ecuatoriana. Mira, era el primer partido que se obtuvo un empate que incluso hasta ahora se recuerda como el empate monumental, bueno, así se lo denominó en ese tiempo. Y también fue el primer partido internacional de Israel Rodríguez, porque antes teníamos esto, el proceso de seleccionar y de partidos amistosos, siempre se lo daban con equipos de aquí, de Barcelona, Liga de Quito, pero nunca se hacían partidos internacionales. Costaba mucho, Ecuador no tenía ese peso que tiene ahora, y por eso yo llego a ese partido de la Copa América con Argentina siendo mi primer partido internacional. Entonces eso también hay que rescatar, y claro, eso motiva de que este partido quede grabado en la historia como la hazaña que hizo Ecuador en el estadio de Núñez allá en Argentina. Lupo presidente. Sí, Lupo presidente, y si Israel hubiese tapado el penal, también hubiese sido vicepresidente. Es más que seguro. Un binomio. Sí, porque normalmente se habló mucho de Lupo. Nosotros llegamos sacando 2 puntos en esta Copa América, 2 puntos. Un partido empatado con Argentina en casa y un partido empatado con Argentina en Buenos Aires. No pudo la selección. Pero te cuento que llegamos como héroes, porque primero el avión llegó a Quito, y en Quito, no sé, habían creo más de 10.000 personas en el aeropuerto, y nos aplaudieron, pero increíble. Es obvio, nunca se había hecho un partido de esto, nunca se le había empatado a Argentina. Yo creo que si en otras condiciones y no teniendo el peso que tiene Argentina en la confederación, yo creo que pudiéramos haberle ganado tranquilamente. Pero nos recibieron como héroes, tanto en Quito como Guayaquil. Jorge Valdano decía que el ponerse la camiseta de la selección argentina para él era casi un ritual, tanto así que incluso lo hacía más lento para poder disfrutar el momento. ¿Cómo tomaste tú tu primera convocatoria? Mira, es malo comparar, ¿no? Pero a veces es necesario. Los argentinos tienen esa pasión por el fútbol, tienen esa pasión, la tienen en la sangre. Es incluso que mucha gente en Europa es hincha de Boca, mucha gente italiana es hincha de River, porque los argentinos viven de esa forma la pasión. Nosotros veníamos a raíz de eso hacia atrás, veníamos solo con derrota en torneos internacionales. Copa América, eliminatorias del mundo. Entonces, el enfundarse la camiseta del Ecuador tenía esos riesgos, te lo digo sinceramente, tenía esos riesgos, porque podías sonar de que podría ser la figura y te elevaban tus bonos, o también los fracasos envueltos en que venía Ecuador, siempre goleado, siempre perdiendo, siempre no clasificando. Entonces, esos retos en la selección eran difíciles.
te podría hablar de cierto temor inclusive para... Exactamente, pero nunca eso de que por la mente yo creo que de un jugador ecuatoriano habrá pasado de no enfundarse la camiseta. Es la gloria y es prácticamente lo que a todo jugador quiere llegar. O sea, todo jugador quiere llegar a vestir la casaquilla de su país. Pero, ya te digo, Ecuador tenía esas cosas de que entrando tú a una selección podrías correr esos riesgos, de que nunca más te llamen a otro proceso de eliminatorias o de Copa América. ¿Por qué? Por el fracaso que venía siempre Ecuador pasando en todos estos torneos internacionales. Después de recordar este partido contra Argentina, no me queda más que preguntarte cuál ha sido el delantero más complicado que te ha tocado enfrentar. Mira, he tenido muchos partidos internacionales, pero yo siempre digo de que no voy a escatimar de estos delanteros que tuvo el fútbol ecuatoriano y que por supuesto hicieron historia. Hermen Benítez fue un jugador muy difícil por su rapidez, por su velocidad mental, porque era buen cabeceador y tenía una fortaleza física envidiable, ¿no? Lupo Quiñones, que de ser compañero después pasamos a ser rivales. Lupo Quiñones también, porque aparte Lupo Quiñones tenía ese carácter fuerte de ser siempre ganador y eso lo pasaba a la cancha, o sea, era muy difícil de marcar. Y también hubieron delanteros internacionales que dejaron su huella, como el Tigre Gareca, que Gareca también era un jugador muy difícil por su forma en cuanto a ganar el cabeceo. Era un jugador que dominaba el juego aéreo y esto motivaba. Pero yo me quedo con estos dos jugadores aquí en el fútbol ecuatoriano. Y por supuesto me quedo con Paulo César en sus mejores momentos, porque Paulo César fue un delantero extraordinario. Me quedo con estos tres jugadores que definitivamente cuando los íbamos a enfrentar había ese poquito de temor, ¿no?, en cuanto a lo que producían ellos futbolísticamente. ¿Llegaste a hacer la transferencia más cara del medio local? Fui la transferencia más cara de la historia del fútbol ecuatoriano 2 veces. La primera cuando Emelec vende a Filambanco y la segunda es cuando Filambanco vende al Deportivo Cuenca. La de Filambanco se dio por el tema de que había muchos problemas en Emelec, porque en los hoteles que se iba siempre había una deuda. Para poner en contexto, ustedes concentraban en hoteles aquí mismo en Guayaquil. Al principio, después lo hicimos ya a concentración domiciliaria y para partidos importantes nos concentrábamos donde el ñato tenía una fábrica de chorizos ahí en Miraflores, una casita de 3 pisos, y nos dio un piso con colchones al piso. Para abaratar costos. Sí, íbamos a comer a la parrillada. Había 2 pases que prácticamente estaban empeñados en una financiera, que era el pase de Jesús Cárdenas y el pase de Israel Rodríguez. Entonces ya las deudas no aguantaron más. Mucho se dijo de que Emelec a la final no salía en el torneo por los problemas económicos que tenía, y la única solución era hacer mano de los 2 mejores jugadores que tenía en ese tiempo Emelec, que era el señor Jesús Cárdenas y por supuesto el señor Israel Rodríguez. ¿Qué es lo que hicieron? Para no perder un poco, y porque Filambanco no quería a Jesús Cárdenas porque ya tenía nuevo, pero le hacía falta arquero, entonces lo que hace Filambanco simplemente es querer cobrar su plata a través de la financiera, y lo que hizo Emelec fue entregarle el pase sin ver nada de dinero por la deuda que representaba, que eran 14 millones de sucre en ese tiempo, que le debía Emelec a esta financiera. Y es así como yo llego al cuadro banquero. Israel, ¿qué te parece si pasamos al bar? ¿A cuál bar? No a este bar, sino al espectacular bar que tenemos acá en Místico para que nos tomemos algo. Bueno, muchísimas gracias. Siguiendo con la entrevista, te quería preguntar algo.
Independiente del Valle es un caso exitoso en el fútbol ecuatoriano. Lleva años trabajando, lo manejan como una empresa privada, exportan jugadores. La base de nuestra selección ecuatoriana tiene jugadores que han salido de una u otra forma de Independiente del Valle. ¿Por qué este tipo de proyecto no puede hacerlo otro equipo en el fútbol ecuatoriano? Bueno, es el caso de Independiente, es un caso, yo digamos que él puede ser el tomado ejemplo de cómo se tiene que manejar el fútbol ecuatoriano. Pero te voy a decir una cosa, acuérdate también que Independiente nació hace poco de cero. Y si tú ves quién tiene de hinchas, es muy poco lo que tiene. Porque no tienes una hinchada que te presiona ni tienes un periodismo que te presiona. En el caso de Barcelona MLE, quieren resultados ya. Barcelona tiene que quedar campeón ya, MLE tiene que quedar campeón ya, si no son fracasos. Entonces, eso es lo que dio a Independiente para poder trabajar tranquilo. Pero es lo que tienen que hacer todos los equipos del fútbol ecuatoriano en base al futuro. De cierta forma, entonces, lo que deberíamos hacer es manejarlo como una empresa privada. Pero por supuesto, pues si ya sabemos de que el fútbol ecuatoriano tiene un techo y se han dado muchas cosas en cuanto a ya decir de los dirigentes de ser austeros. Acuérdense que Liga hace 3 años atrás dijo que iba a ser austero. Barcelona no tiene de dónde y lo vimos en esta última final, que no se reforzó en la segunda etapa, más bien quitó jugadores. Entonces nos estamos dando cuenta que ese es el gran tema del fútbol ecuatoriano. Entonces hay que buscarle medios para irlos mejorando y, como tú dices, ir metiendo ya a hacer un fútbol más como de empresa que la tradición, eso del dirigente, de la camiseta y todo eso. Hay que verlo más como empresa, porque hoy por hoy también el fútbol, acuérdate que da muchos réditos en cuanto a lo económico. Eso sería seguir a Independiente del Valle como un ejemplo, pero un proyecto a largo plazo. A corto plazo, ¿cómo hacemos? Cada año siempre hay 2, 3 equipos que tienen problemas económicos, que no pueden continuar. ¿Qué hacer para erradicar eso? Tenemos muchos problemas económicos en el fútbol. ¿Qué hacer para erradicarlo a corto plazo? A corto plazo, ahí está la solución. Aquí está la solución. Frote la lámpara y si sale el genio, hay sorpresa. No y, hay de lo contrario, es que el fútbol ecuatoriano, a ver, ¿cómo te digo? Ya te dije que más o menos Independiente hace, pero Independiente se puede hacer porque lo dejan hacer, porque no tiene una hinchada que presiona. Barcelona comienza a hacer, pero Barcelona automáticamente la hinchada le pide resultados ya. Y lo mismo pasa por Liga de Quito, lo mismo pasa por Nacional, lo mismo pasa por MLE y por otros equipos. Pero definitivamente no sé, yo no tengo la fórmula de cómo salir, pero yo creo que en el futuro se tiene que pensar mucho más en hacer el fútbol más como empresa y como lo están haciendo en los países europeos definitivamente. ¿Qué opinarías si, por ejemplo, viene un inversionista extranjero y quiere comprar el Club Sport Emelec? Tú, como exfutbolista, como hincha del Club Sport Emelec, ¿qué opinarías? Dicen que las concesiones son malas, pero te cuento que es lo más positivo. Cuando concesionan una carretera siempre está arreglada y siempre le dan mantenimiento. Cuando pasa a no concesionarte, siempre hay huecos, siempre hay bache. Ahora, si viene un tipo con esta mentalidad de hacer una verdadera empresa en el equipo que va a comprar, yo creo que aquí no hay otro sentimiento. Todos los que somos MLEcistas queremos ver a un MLE campeón, a un MLE que mejore día a día y un MLE que nos pueda traer un día a la Copa Libertadores. Entonces, yo creo que por parte del hincha no va a haber ningún tipo de problema si viene mañana un empresario de estos y definitivamente quiere revolucionar el fútbol ecuatoriano. A nivel de selecciones, ¿cuál crees que es el futuro del Ecuador? Clasificamos a un mundial, esta camada nos dará continuidad en este tipo de competiciones. ¿Crees que se augura un futuro brillante en las selecciones ecuatorianas o Bueno, un chispazo nada más? no, yo creo que hay buenos jugadores.
Yo creo que se pensó que esta renovación iba a costar un poquito más de tiempo, pero no fue así. Simplemente se renovó el equipo y se clasificó. Más bien no está en los jugadores que puedan perdurar, sino en cómo están las bases del fútbol ecuatoriano. Yo creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahí es donde tiene que empezar a cambiar y a mover y a transformar las cosas para, por supuesto, yo creo que Ecuador es un buen exponente en cuanto a fútbol, jugadores fuertes, jugadores rápidos, no muy dotados técnicamente, pero suprimen esto con la fuerza, con la velocidad. Y yo creo que es un potencial. De ese potencial, por supuesto, hay que sacarle rédito, hay que sacarle jugo. Yo creo que se deben trabajar más, los equipos deben trabajar más en sus divisiones menores, mejorar sus divisiones menores. Y la Federación de Fútbol, por supuesto, hacer que estos torneos infanto-juvenil no sean de 7 partidos, sino que tengan competencia todo el año. Israel, muchas gracias. Siempre es un placer contigo hablar de fútbol. Gracias por haber venido aquí a Místico, a nuestro primer programa de los 11 de élite. Un pequeño presente para ti. Gracias, Jonathan. De verdad que muy agradecido por el primer programa y hay que disfrutarlo. A ti.